Buen día, amados y amadas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Mi nombre es Gerardo Sosa, ¿sí? Hoy quería hacer un pequeño repaso en Génesis 18 y poder ver un poco el carácter del Señor misericordioso que tenemos. Sí, hoy en día se hablan muchas cosas sobre juicios en diferentes lugares de la tierra, aparentemente como que se lo atribuyen a Dios. Y muy livianamente se lo está analizando y verdaderamente se lo están atribuyendo a Dios. Donde hay, se dan lugar desastres naturales, donde hay terremotos, tsunamis, donde hay un montón de acontecimientos que le están poniendo la firma de que es Dios. Y acá le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, que nos siga dando luz sobre estos aspectos, ¿cierto? Para que no haya confusiones, ni nada por el estilo, ¿no? Dice por allá, por Génesis 18, verso 16, ¿sí? Y los varones se levantaron de allí y miraron, ¿cierto? Y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, ¿cierto? Estos varones eran ángeles enviados, ¿cierto? Con una orden de desatar un juicio sobre un lugar. Y el fundamento que tenía este juicio era el pecado que reinaba en estos lugares de Sodoma, por ejemplo, y Gomorra, ¿no? Y dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos, ¿sí? Disculpen ustedes un poquito los ruidos, estamos en construcción. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿sí? Entonces podemos ver acá al Señor, su gran amor hacia Abraham. Era un principio que el Señor había puesto, una piedra que el Señor había puesto para que Israel sea una nación, ¿cierto? Y esto habla de los propósitos eternos de Dios, de tener un rey y un reino, ¿cierto? Él quiere reinar sobre nosotros y lo va a hacer, amado, y lo está haciendo en todos aquellos que escuchan su verdad, ¿sí? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, ¿sí? Ese camino para nosotros hoy en día es Cristo Jesús, ¿cierto? Es Cristo, esa justicia es Cristo y ese juicio es Cristo.
porque todo el juicio vino sobre de él. Y él es la justicia de Dios para nosotros. ¿Cierto? Segunda de Corintios, primera de Corintios tengo entendido. Vamos a ir a ese versículo. Vamos a ese versículo. Primera de Corintios. Así nosotros aprendemos un poquito más. Capítulo 5. ¿Cierto? Te damos toda la gloria. Perdón, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21 dice: y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que nosotros hoy en él tenemos justicia. Hubo un juicio que cayó sobre él que era para nosotros. Pero estas naciones, como Sodoma y Gomorra, vamos a ver que no había justicia. El único que entendía justicia y era considerado justo era Lot, por las oraciones de Abraham. Por eso es muy importante la oración a favor de las personas, a favor de tus hijos, de tus amigos, porque el Señor tiene una mirada, ¿cierto? Y donde Él está enfocado, ¿ok? Y nosotros damos gloria al Rey por eso, porque sabemos que el que escucha la oración, no es que la oración tiene poder, sino que el que escucha la oración es el que tiene poder, ¿sí? Para que su misericordia y su verdad se activen a favor de estos escogidos para salvación en Cristo Jesús, ¿cierto? Son gente que Él en su prognosis, en su presciencia, el conocimiento anticipado a través de la eternidad y de los tiempos, Él mismo conoce que esta gente, ¿cierto?, es creyente, que esta gente va a rendir su corazón a Él. Eso Él lo está sabiendo de antemano. No es que Él escogió de antemano la gente que va a ser salva y la que no va a ser salva, no, para nada. ¿Por qué? Porque la gente necesita expresar a este Dios y necesita aceptar el plan de salvación, ¿cierto? Que es una obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Por eso en este tiempo el Señor no necesita juicios, andar derramando ira, juicios en diferentes lugares, para que el hombre o la mujer se acerquen a Él, sino que para eso está la iglesia, está el cuerpo vivo de Cristo en la tierra, predicando el Evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones. Y cuando habla de ser discípulo, estamos hablando tu familia, tu barrio, aún uno mismo necesita ser edificado en el Evangelio. Esto no es algo así nomás, una declaración, un grito por ahí, sino que esto lleva todo un obrar de Dios, un alcance de Dios, una mirada del Espíritu hacia nuestros corazones, ¿cierto? Y cuando Cristo vino a mi vida, yo tuve que dar lugar, tuve que abrir el corazón, ¿cierto?
Y lo hice y vino el Señor y me salvó. Me resucitó juntamente con Cristo, me sentó en lugares celestiales juntamente con Él. ¿Por qué? Porque ya hubo una justicia que es la que me arropa y la que arropa a todo aquel que se acerca al Señor. ¿Sí? Es importante que esto lo sepas porque esto te va a traer paz a tu vida. ¿Sí? Después, conforme a lo que uno va escuchando y va abriendo el corazón a su palabra, va cambiando sus conductas, va cambiando su forma de pensar y generalmente esa paz entra en una guerra con el alma que no quiere dejar algunas cosas que traía, algunas enseñanzas, algunos yugos, ¿sí? Por eso es muy especial este tiempo, querido, y vos lo tenés que saber, que cuando viene la unción a tu vida, ¿sí? Viene la unción a tu vida, ¿sí? Todos esos yugos se pudren. La unción es el Espíritu Santo habitando tu ser. Y cuando hay una palabra, un rema de Dios que viene a tu corazón en un tiempo oportuno, en un tiempo adecuado en el que el Señor nos invita a proclamar su verdad, el Espíritu Santo toma esa palabra y obra en el mundo espiritual. Obra en nuestras vidas, en nuestra alma, porque Él es poderoso, ¿sí? Y esa espada, ¿sí?, trae a nuestras vidas esa certeza de que tenemos victoria y que somos más que vencedores en Cristo Jesús, y que toda arma forjada, toda arma que hemos forjado en el pecado, toda arma que hemos forjado en la iniquidad, toda arma que hemos forjado en la prevaricación, en el pensamiento, a causa de la unción, se pudren. Eso está por allá por Isaías 10, verso 27, ¿sí? Que a causa de la unción los yugos se pudren, ¿sí? Muy importante. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así dijo nuestro Señor. ¿Sí? Te damos toda la gloria. Entonces, en este tiempo no había un sentido de justicia en estos parajes, en estas naciones. Y Dios en Abraham ya había puesto un sentido de justicia y de juicio por causa de su palabra, por causa de su misericordia, por causa de que Él empezó a escuchar el clamor de los necesitados, ¿sí? Porque yo mandaré a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sí? Y eso, cuando nosotros creemos en Cristo, todas estas cosas viene la justicia, el juicio, y todas las cosas que el Señor determinó venir, van a venir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ponerlo primeramente el reino y su justicia. Son dos cosas, amado. Reino y justicia. A veces nosotros creemos que somos el centro, que Dios, bueno, me sacó del alcoholismo, me sacó de la droga,
me resucitó. ¿Por qué? Porque quiere hacer de mí una persona famosa, una persona sabia, por encima de otros. Y ese no es el propósito. El propósito de Dios es reino y justicia. Y ahí es donde yo tengo que interesarme, ¿sí? Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo haré saber. ¿Cierto? Fíjate que él vino a traer juicio sobre todas esas obras de pecado que durante mucho tiempo se había regado en esa zona, y había un clamor de gente que estaba siendo abusada, gente que estaba siendo perseguida, gente que no vivía en paz, que vivía en asolamientos. Llega un punto, querido, ¿cierto?, que la gente toma ese pecado como una práctica también a nivel nación, y se desataba y despertaba una intención de juicio y de juicios palpables de Dios hacia estas naciones, ¿sí? Si bien todavía no podía cambiar el corazón porque Cristo todavía no había venido su Espíritu Santo a vivir en nosotros, su unción que pudre los yugos, no había venido a nosotros, ¿sí?, para cambiar a la persona de verdad, para ir cambiándola a través de su palabra y de su Espíritu. Sí querían terminar con las obras de pecado, sí querían terminar con el abuso contra la integridad humana, ¿sí? Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Abraham, un tipo conocido en el Señor y que conocía que Él es un Dios bueno, es un Dios que no va jamás, y vos tenés que tener en cuenta esto, jamás va a tener por culpable al inocente, jamás va a tener por injusto al justo, jamás lo va a tener por maldito al bendito, ¿cierto? Aquel que se encarga de que va a enseñar el camino a sus hijos, a sus descendencias, haciendo justicia y juicio. A esa gente Dios no va a destruir juntamente con los malvados, como hoy en día se habla, querido, que el juicio que viene sobre la tierra, que todos los problemas, Dios está en medio de eso. Jamás Dios está en medio de eso. ¿Por qué? Porque todo el juicio fue en la cruz del Calvario sobre su Hijo Jesucristo, reconciliando a Dios con el mundo, ¿sí? Ahora el mundo se tiene que reconciliar con Dios por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Ahí empezó. Y si haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de esos 50 justos que estén dentro de él? Pregúntate, hermano, esto que ocurrió en Siria, ¿vos podés pensar que este Dios
mató a un montón de gente inocente, niños, ancianos, ¿sí? En ese juicio Dios pudo haber matado tanta gente, siendo un Dios de amor, que mira, acá está diciendo su palabra. Abraham conocía el corazón de él. ¿Destruirás al justo con el impío? Quizás haya 50 justos. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti. ¿Por qué decía esto Abraham? Porque Abraham conocía esta parte de Dios. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Ahí está. Ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón del Rey. ¿Sí? Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran 50 justos, de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 todo? No la destruiré. Aunque falten 5 de esos 50, no la destruiré si hallare allí 45. Y bueno, y Abraham vuelve a preguntar, porque veía que en esa ciudad verdaderamente los justos no estaban brillando, ¿sí? No lo haré por amor de los 40. Después descendió otros 5. En el verso 30, no lo haré por amor. No se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán 30. Y respondió: no lo haré por el amor a los 30. Y dijo: he aquí ahora, he emprendido a hablar con mi Señor, en el verso 31 del capítulo 18. Quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallará allí 10. No destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Sí? Y ahí verdaderamente Abraham se sintió alentado, ¿cierto? Porque él había intervenido a favor de la justicia. Podemos ver un sentido de justicia en Abraham, para que Dios derramara de su amor y su misericordia sobre aquella ciudad que tanto mal estaba haciendo. Y verdaderamente podemos ver el corazón de Abraham muy interesado, intercediendo apasionadamente por estos lugares. ¿Sí? Ese es un sentido de justicia en nuestras vidas, más en Cristo Jesús, ¿sí? Porque la misma unción va pudriendo esos yugos
de desinterés, de tantas cosas que muchas veces tenemos nosotros, ¿no? Hacia nuestro prójimo. Estamos condenando todo el tiempo, cómo está vestido, cómo está peinado, qué color tiene el cabello, ¿sí? Tantas cosas, querido, tantas cosas que hoy en día se están levantando. Llegaron pues los dos, dice el 19, ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viendo Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, e hizo banquete, y coció panes de levadura, y comieron. ¿Sí? Entonces ahí, en ese banquete, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Ahí podemos ver que no había justicia en ese lugar. Entonces el Señor ya había determinado, sí, ahí un juicio. Vuelvo a repetir, hoy nosotros la gran diferencia que tenemos con este tiempo es que está Cristo, el que fue el propiciatorio, esa etapa de propiciatorio donde se consumó todo el juicio. Por eso dice que Cristo es nuestro propiciatorio, por allá por Hebreos. Él es nuestro propiciatorio. ¿Por qué? Porque todo el juicio fue sobre de Él. Entonces, Dios no puede hoy en día hacer juicio sobre una nación. ¿Por qué? Porque todo el juicio se lo entregó al Hijo. Todo el juicio fue entregado al Hijo. Eso es una palabra y eso es una verdad. Él está reconciliado con todos, con el mundo. Él no tiene ira en este tiempo. El Señor no guarda ira por el mundo, porque su Hijo es el receptor y recibió esa ira. ¿Sí? Entonces tenemos que entender estas verdades. Y a través de esta lente que estamos mirando, esos juicios que nosotros vemos y que muchos ven, entre comillas, es el mismo hombre dándole lugar a las tinieblas, no Dios dándole lugar a las tinieblas. Porque Dios le quitó autoridad a las tinieblas y al diablo y a Satanás, y se lo entregó a su Hijo. Ahora, cuando nosotros damos lugar a las tinieblas, ahí es donde vienen esos juicios y donde la paz de la tierra, la paz del mundo, otra vez está en efervescencia, está, ¿cierto?, faltando esa paz. ¿Por qué? Porque el mismo hombre, la culpabilidad del hombre, la rebeldía del hombre, de los gobernantes, de las naciones, hace que las tinieblas tomen lugar.
Y ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia, mi querido hermano. ¿Sí? Dios es un Dios justo y es un Dios verdadero. Acá podemos ver que todo el pueblo de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, estaba respaldando una vez más la violencia de estos hombres. ¿Sí? Ahí va. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Sí? Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mis tejados. Y ellos respondieron, quizás haya, y añadieron, quita ya. Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse de un juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón. A Lot se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron su mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yerno, y tus hijos y tus hijas? Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Sí? Y ahí comenzó ese proceso, amado, de destrucción. Ya no había nada que hacer, no había nada que programar, que diseñar para que esta destrucción no se llevara a cabo sobre este lugar, porque era muy grande la maldad. Y es la misma maldad que hay hoy en día, ¿cierto? Pero el amor de Dios es más grande. ¿Sí? El amor de Dios es más grande y hay un tiempo de gracia que se extiende para que todos vengan al Cristo y acepten su plan de salvación. Muy importante esto que estamos hablando. ¿Sí? Este es un poco lo que queríamos hablar. Y por allá también hubo un pequeño altercado entre Abraham y Abimelech, que después también esto lo tenemos que ver. Y fue que Abraham mintió, esto está en el capítulo 20, y dijo que su mujer era su hermana. ¿Sí? Y Abimelech
al ver la belleza de esta mujer, la tomó, pero no se llegó a ella. Y entonces Dios le habla a Abimelech y le dice en sueños, y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. ¿Sí? Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar. ¿Sí? Importante esto, hermano, que tenemos que estar revisando todas estas profecías que se están hablando. Que va a venir un tiempo, sí, de destrucción, va a venir, ¿cierto? La famosa semana 70, que habla Daniel, capítulo 9, que están en línea con Apocalipsis. Va a haber un tiempo de gran angustia sobre la tierra, pero todavía está Cristo, todavía está el Espíritu Santo, está la iglesia, que es la que está llevando el mensaje profético a las naciones, ¿cierto? Cuando yo hablo de profético estamos hablando de la Biblia, que es la profecía más exacta, ¿sí? Así que, querido, esto es para que lo tomes y para que entres en un tiempo de vigilar su palabra y de reposo con Él, sabiendo de que Él es tu alfa y tu omega, Él es tu principio y tu fin. Si Él es estas cosas y vos estás dentro de Él, no va a haber ningún principio del mundo ni ningún fin del mundo que te va a afectar, porque la unción te habita y la unción va a ir pudriendo los yugos de injusticia y de maldad, de miedo, de temor, de ruina, de pobreza, ¿sí? Todo eso a medida de que te vas ensanchando en la palabra del Señor, ¿sí? Que Dios te bendiga.